Pan y Circo, el show de las noticias. El show de las noticias. El show de las noticias. 10 horas 37 minutos, 10 horas 37 minutos, continuamos avanzando en la mañana de Cadena del Sol 91.7. Ya estamos en streaming, Cadena del Sol streaming, pueden vernos también por ahí, porque recuerden, Cadena del Sol es la radio que se ve. ¿Cómo está todo, Gustavo, por ahí? Todo ok, ¿verdad? Pero de película. Ya recibimos a nuestra primer invitada, no la única invitada que tenemos en realidad, Inés Pereira. ¿Cómo está? Buen día, muchas gracias por recibirme y por la invitación. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por aceptar, sabemos que estás con 155.000 cosas haciendo, así que bueno. Un placer, siempre es lindo volver a Rocha. Bien, ¿y de qué vamos a hablar? ¿Prospecciones sísmicas? La búsqueda de hidrocarburos en el mar uruguayo, sí. Este tema que a mucha gente le viene preocupando y que a veces es difícil de entender, así que bueno, si les parece podemos bajarlo un poquito. La idea es esa, bajarlo un poco a tierra. El doctor Milton Corvo pidió específicamente para participar porque tenía aportes para hacer referente al tema del fracking, que también es algo que está va muy de la mano con lo que está aconteciendo actualmente en todo el país. Lo del tema de las prospecciones sísmicas, ahora están paradas, ¿no? Las prospecciones sísmicas comenzaron en el mes de marzo y hace una semana finalizaron las que estaban autorizadas, ¿no? Que es en la zona 1 offshore, que fue una de las zonas que dio ANCAP para buscar a través de la empresa Viridien o ex GG Service. Es una zona que está al límite con Argentina, la zona común, donde se cría merluza y bueno, y más cercana, como quien dice, a la costa. Eso fue en ese mes y medio, 2 meses, pero recordemos que hace un par de semanas salió la noticia de que se estuvo buscando hidrocarburos sin autorización del Estado uruguayo. ¿Por la misma empresa? No, por una empresa noruega en alta mar, entre las 200 y las 350 millas, esto habilitado por ANCAP, pero sin los permisos correspondientes de Cancillería ni Ambiente. Sí, y eso debe tener alguna pena, supongo, ¿no? Porque hay un lío bastante grande interno, que bueno, se verá cómo se resuelve, cómo avanza en ese sentido, y la idea es para noviembre volver a hacer prospecciones sísmicas en otra zona y hacer también perforación, esto con la empresa APA Exploration, que sería bueno más como cercano hacia aquí, ¿no? Eso es la zona 6, si mal no recuerdo. ¿Zona 6 es ¿dónde? Saltamar, más enfrente a Rocha, por decirlo de alguna forma. Sí. Si mirás ahí, pones en Google mapa, ANCAP, prospección sísmica, te va a saltar ahí todas las empresas que están involucradas en esto actualmente. Todas internacionales, ¿no? Sí, las que buscan hidrocarburos o son petroleras o son empresas que se dedican a hacer sísmica específicamente. Bueno, para entrar un poco en el tema, ¿qué es una prospección sísmica? Cuando decimos se va a hacer una prospección sísmica, se va a prospectar algo sísmicamente, ¿a qué se hace referencia puntualmente? Bueno, ¿qué es una prospección sísmica? La prospección sísmica es una forma en donde lo que se hace es obtener información del lecho marino, de la roca madre que hay bajo el agua, ¿no? Cada vez se está buscando en superficies más profundas por esta cuestión de que nos vamos quedando sin hidrocarburos en el mundo. Lo que estaba más superficial ya se explotó y bueno, y se sigue buscando por esa lógica. Son disparos de aire comprimido. Ese aire comprimido llega hacia el fondo del mar y con la información que rebota, como si fuera una ecografía, se puede saber si ahí puede llegar a haber hidrocarburos. En ese caso está la segunda parte, que sería esta que viene ahora en noviembre, que se hace un pozo para ver si hay. Hay un 20, un 25% de probabilidad que se encuentre, según lo que están comentando ahora. Y bueno, al momento de hacer el pozo, tú puedes tener 3 posibilidades: que no se encuentre, que se encuentre pero que sea de poca calidad o que realmente sea de calidad. Y la excusa que se pone es, bueno, como en Namibia se encontró, vamos a buscar aquí. Hay geólogos que dicen que son márgenes conjugados diferentes, o sea que una cosa no tiene que ver con la otra. Y Namibia hoy día todavía no tiene petróleo de calidad como para explotar, y recordemos que hace unos días atrás en Argentina las empresas petroleras que estaban buscando hidrocarburos en Mar del Plata ya se fueron. No encontraron nada. No encontraron nada, los pozos dieron secos. Bien, y mi opinión personal es que no van a encontrar nada acá tampoco.
Ahora, ¿cómo afecta esto al ecosistema puntualmente? Porque acá yo creo que la afectación más grande, no sé, ustedes coincidirán o no conmigo, creo que es a nuestro ecosistema, al ecosistema que no es solo del Uruguay, estamos hablando de un ecosistema que es universal. Sí, el agua que tenemos aquí es muy importante, tenemos muchísima biodiversidad. Acá recibimos la corriente cálida de Brasil, muy pobre en nutrientes, que se mezcla con la corriente fría que viene de la Antártida, las Malvinas, muy cargada de nutrientes, y con el agua dulce del Río de la Plata, que hace que haya muchas especies que vengan aquí a alimentarse, a parir, a dejar a sus crías. Y es una zona, como tú decías, Pablo, muy rica a nivel mundial. Y además es una de las zonas que se viene calentando más rápido. Es un hotspot, es una zona que está sufriendo todo esto que nos está pasando vinculado al cambio climático. Entonces cualquier desajuste puede ser más complicado de lo que es actualmente. Y está comprobado a nivel científico que hay impactos en el ecosistema marino, desde los pequeños organismos que nos dan el oxígeno que respiramos, como son las bacterias, el fitoplancton, hasta las grandes ballenas. Toda la trama trófica, toda esa vinculación de todas esas especies está siendo afectada. Eso desde el punto de vista ambiental. También a nivel turístico es muy contradictorio este mensaje con un Uruguay natural que queremos sostener como marca país, ¿no? Bueno, ahora es Uruguay Sorprende, la web sigue siendo Uruguay Natural. Y también para algunos esto es raro si uno lo vincula con que tenemos una matriz eléctrica casi 100% renovable, seguir buscando hidrocarburos tan profundo, con tan pocas probabilidades de encontrar en una zona tan compleja. Bien interesante ese punto, porque Uruguay justamente cambió su matriz energética en un momento y pasamos a depender mucho menos del agua, por ejemplo, entre otras cosas. ¿Y usted quería aportar algo, Irina? Sí, en realidad yo creo que a estas alturas no hay ninguna duda de que produce la prospección sísmica, solo la prospección produce daños ambientales muy importantes, a veces irreversibles, y además también consecuencias económicas porque afecta a la pesca. Y no solo a la pesca de ahora, sino que puede afectar al mediano plazo porque puede afectar las larvas, con lo cual hay efectos que no los vamos a ver en la pesca de ahora, sino en la pesca de unos años. Pero además el tema es, como países en vías de desarrollo, tenemos que tener muy claro hacia dónde vamos y que lo único que podemos hacer es ser más inteligentes que en el primer mundo. Y la inteligencia es lo que nos queda, porque recursos no tenemos tantos, recursos económicos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros llegamos a tener petróleo, que ojalá que no, una catástrofe de tipo de un derrame de crudo que lleva décadas de recuperarse, tú tienes que pensar si realmente te vale la pena por 1.000 millones de dólares, que son chirolas, ¿tá? Porque estamos hablando de que el sector agropecuario en Uruguay mueve alrededor de 8.000 millones de dólares, porque esa parte no la hablamos. 8.000 millones de dólares, el turismo 2.000 millones de dólares, y supuestamente en un escenario ideal vamos a sacar alrededor de 1.000 millones de dólares por el tema del petróleo, que el dinero se lo van a llevar los de afuera, ¿no? Porque también hay un tema de soberanía nacional que a mí me da mucha rabia, o sea, que haya gente petrolera enriqueciéndose a nuestra costa. Nosotros nos dan chirolas y entonces el negocio del petróleo es gigantesco. Pero el tema es, nosotros, si tú me dijeras, bueno, vamos a tener el 50% del Producto Interno Bruto, es mentira. Igual así, no sé si se justifica, pero el tema es, 1.000 millones de dólares es una ridiculez, porque además estamos hablando de que en 50 años se terminarían, ¿no? los combustibles fósiles. Entonces, estamos hablando de que mis hijos ya lo van a vivir, es ahora, ya. La transición energética hay que hacerla ya. ¿Vale la pena estar corriendo contramano algo que se va a acabar mañana? Porque ya no estamos hablando de nuestros nietos, estamos hablando de que gente que hoy tiene 30 años ya lo va a vivir. O sea, hay que empezar ya a hacer la transición. Entonces, no es inteligente meterse en un brete por el precio de la necesidad, que no lo tenemos, porque no tenemos por qué vendernos al precio de la necesidad por 1.000 millones de dólares cagados, perdón que hable aquí, que nos puede traer unas consecuencias irreversibles, que ya no las está trayendo la prospección sísmica. O sea, hay que actuar con inteligencia y las políticas tienen que pensarse a futuro. Entonces, realmente el Uruguay, que tiene de todo, bueno, se estima que la pesca explotada a su máximo puede dar 1.300 millones de dólares. Entonces, 1.300 millones de dólares con la pesca explotada al máximo versus
sus 1000 y pico en un escenario ideal de que hubiera petróleo, ¿no? Un escenario ideal. Es tan ridículo todo y tan agarrado con pinzas que me parece que amerita parar ya la prospección. Estamos hablando de un 25% de que aparezca, que explotarlo sería nefasto, que si llega a haber un derrame de crudo son décadas y que perdemos infinitamente más de lo poquito que ganamos. Perderíamos la parte turística, la perderíamos. Entonces, hay que ver todo, porque ¿no? Es solo el daño ambiental. Si tú me dices, bueno, no tenemos agua dulce y nos vamos a morir todos de sed, y bueno, hay que hacer una prospección y pobre ballenita, bueno, nos vamos a morir todos, prospección sísmica. Ahora, prospección sísmica para darle plata a las transnacionales, para que nos den chirelas, para que sea todo catastrófico. Es como, ¿con qué estamos pensando la política? ¿Doctor? No, coincido totalmente con todo eso y creo que al final es un tema del país que queremos. En definitiva es eso, de, Sí, una de un modelo de desarrollo. Sí, nosotros hemos permanentemente, todo, no es político, partidario, todos los partidos a través de los últimos gobiernos, siempre pensamos en un país de desarrollo natural, en agropecuaria. Hoy, perdón, doctor, pero fueron los extraterrestres que aprobaron estas prospecciones sísmicas. Bueno, es que no sé la por clase qué, política. pero bueno, no sé si la clase política, porque esto en realidad no hay una ley. Después del fracking sí hay una ley, después lo vamos a hablar. Acá no, acá fueron permisos que se dieron, estudios ambientales, que realmente no estoy capacitado para saber si se hicieron bien o mal, que permitieron eso. Es un cambio en el paradigma de desarrollo que tenemos. Sí. Y eso es lo que me preocupa, es decir, seguimos con el Uruguay natural, como decía Inés, desarrollándonos en eso, o cambió el modelo. Eso es lo preocupante, porque no es solo esto, después viene todo lo demás. Si cuando uno cambia un modelo de desarrollo que se basaba en otras cosas, y que como decía la doctora también, es un tema económico, porque el turismo hoy mueve Platales. Y la pesca también, y es como decía yo. Bueno, y el otro tema de uno de los graves problemas que tiene el Uruguay, que es la pesca, desarrollarla de verdad, porque además genera mano de obra, y otra, industrias, hay un valor agregado que tiene la pesca que no lo tiene el petróleo, el gran problema de la pesca es que nos afanan los pescados. Ese es el gran problema de la pesca. El gran problema es uno de los gran problemas de la pesca es ese, y el gran problema de la pesca son los intereses creados por unos pocos que evitan que den permisos de pesca, etcétera, etcétera. Hay todo un tema detrás de la pesca. Bien, lo que no ha habido es una política nacional de promoción de la pesca. Eso no ha habido. Lo hemos recibido. Pero ahora es una burrada no tener una buena ley de pesca en Uruguay, que estamos lo hemos recibido. Cuando yo era edil, recibimos muchísimas veces a los sindicatos de la pesca, a la gente de la pesca, y bueno, lamentablemente hay unos pocos que realmente son los que se llenan los bolsillos, y los permisos de pesca están todos ahí, no se otorga. Hay una parte política, un tema muy entrar en profundidad y no quiero desviarme para ese lado, porque la pesca puntualmente lo que pasa es que Irina encendió la mecha por ese lado también, y es una lucha eterna acá. El tema de la pesca no es que ahora se empezó a hablar de la pesca, se viene de larga data. Capaz que habla ella. Han tirado un montón de puntas sobre la pesca, por ejemplo. Las cámaras de industria pesqueras y los armadores pesqueros hicieron una consultoría en la prospección sísmica pasada entre los años 2012 y 2017, y ellos consideraron que la pesca había disminuido un 40%. ANCAP dice que que esto no es tan así, entendiendo que ya la pesca era un sector que venía bastante golpeado. Pero ese es un juicio que está abierto todavía, que tiene ANCAP y DINARA, que están llevando adelante ya hace unos cuantos años. La pesca, ahí está la pesca artesanal, está la pesca industrial, que también tiene a nivel de trabajo un montón de complicaciones y vulnerabilidades para los trabajadores, y a nivel ambiental un montón de también consecuencias que todavía me parece que es otro tema que capaz que da para otro programa. Pero con respecto a lo que decía Milton de hacia dónde va el país, los hidrocarburos se buscan en Uruguay desde la década de los 70. El país ya es otro.
es verdad que a nivel político hay como un entendimiento, me parece a mí aún, de no ver que lo económico también es lo ambiental y que a la hora de analizar los números no contemplar la realidad actual y la importancia del ecosistema marino. Y bueno, y a veces se quedan con esos números que va a recibir ANCAP, pero bueno, ANCAP como empresa también tiene en su decreto del Ministerio de Industria, Energía y Minería que seguir buscando. O sea que esto me parece que es una discusión mucho más profunda. Mucho más. Y que falta todavía un entendimiento claro ¿No te parece, disculpa, de todo el sistema ¿no te político parece y de que la falta? ciudadanía, de Exacto, entender bueno, la importancia del ambiente como clave para que la economía también funcione, hay mucha ¿no? gente que, Una cosa no quita la otra, van de la mano. Que no está ni ahí con el medio ambiente. Hay muchísima gente y muchísima gente vinculada a lugares de poder y dentro del gobierno que no están ni ahí. No, bueno, han salido varios miembros miembros del gobierno, secretario de presidencia, a decir que, bueno, primero busquemos y después vemos si realmente explotamos o no, pero bueno, el daño ya va a estar hecho, ya empezó a estar hecho. Y con respecto a lo que, bueno, si querés después te lo comento, pero con respecto a Irina que tiraba un montón de números, ANCAP sí recibe dinero, pero el país no se va a hacer más rico, no vamos a ser más pobres, menos pobres, no va a mejorar la educación, porque, o sea, y no va a bajar el combustible, que son algunas de las cosas por las que el ciudadano dice, bueno, está bueno que sigan buscando para ANCAP recibiría tiene 300... alguna repercusión en el ANCAP bolsillo. recibiría 343 millones de dólares, no es nada. Los 1.000 que se estiman es por tasas y no sé qué, no sé cuánto. O sea, 300 millones de dólares para ANCAP. Otra ridiculez. A mí lo que me interesaba con los números es poner, además, por supuesto que eso además no te garantiza que luego haya una distribución equitativa, pero te quiero decir que además los números netos son una vergüenza. Pero no, yo lo que quería hablar con esto del tema de la clase política y todo eso, a mí lo que me parece muy importante destacar es que esto está por fuera de lo partidario. Quiero decir, yo por ejemplo soy edil del Frente Amplio, no hay una postura unánime, hay legisladores, bueno, Fabricio Núñez, que lo he escuchado hablar en contra de las prospecciones, después del Partido Colorado, Elian Castro, que es bióloga, Horacio Brum, y después diferentes legisladores del Frente Amplio. O sea, que esto trasciende los partidos políticos y me parece que es muy interesante. Yo creo que lo que ha pasado es que cada vez tenemos más información. Yo la verdad debo admitir que hasta hace 3 años no sabía lo que era una prospección sísmica ni me preocupaba, porque no estaba en la agenda y la verdad no tenía ni idea. Entonces, yo creo que lo que está pasando no es si firmó Tabaré o firmó la calle Pou. Tabaré firmó y firmó la calle Pou, las cosas como son. Ahora, hay una preocupación, hay más conciencia, nos estamos informando y esto ya trasciende lo político partidario. Me parece que es un buen momento para unirnos todos, para definir entre todos lo que decía el compañero, que Uruguay queremos, y ver si podemos frenar este disparate, porque es un disparate, ya nos va a traer consecuencias ambientales. No, ya ha habido consecuencias, animales han muerto, en fin, no sé si está comprobado de que fue a causa de... Es muy difícil comprobarlo, el animal tiene que recién haber muerto, así que vamos a ver si en la necropsia que se está haciendo ahora a la orca que sacrificaron ayer da algo de información, pero bueno, los datos científicos están e incluso hay un recurso de amparo que se está llevando adelante. El primer fallo fue negativo por cuestiones administrativas, fue de lo que se agarró la jueza en esa instancia, y mañana justo va a haber una conferencia de prensa en Montevideo, en el campus de la UDELAR, donde van a estar los científicos presentando las pruebas que se incluyeron en este recurso de amparo, mostrando la situación que esto genera para el ambiente. Les pregunto a todos, ¿ustedes creen que ha habido la suficiente información con la ciudadanía, o esto se ha hecho medio ahí, medio, no digo escondidas porque todo el mundo está sabiendo del tema, pero lo que no ha llegado es mucha información por parte del gobierno en los pro y los contra, porque esto es un tema que porque a ver, uno vota a un presidente, a un legislador, lo que sea, para que lleve adelante más o menos el camino del país. Entonces uno confía, después puede quedar más desconfiado, otro puede perder la confianza, en fin, pero uno confía, de pique, uno confía en que el legislador va a hacer lo mejor. Ahora, esos legisladores, así como cuando salen a recorrer todo el país
porque lo recorren de punta a punta en la campaña política informando y dan cátedra y un montón de cosas. ¿Están haciendo lo mismo con este tema de las prospecciones sísmicas? ¿Le ponen el mismo empeño o están ahí, a media tinta? ¿Ustedes qué notan? Ustedes, por ejemplo, que están insistiendo, hacen foros, van aquí, van allá, ¿notan que, digo las personas que están en contra, porque ella decía, no, pero el diputado tal está en contra del diputado tal, pero hacen un verdadero esfuerzo para llegar a la población y decirle, miren que esto es una cagada? Bueno, a nivel del Ministerio de Ambiente, que tiene la función de garante y de informar a la población, creo que no lo hizo de la mejor forma. En la web la información llegaba a estar tarde, la gente se enteró muy tarde de todo este proceso, y bueno, a nivel gubernamental fue la persona que estuvo hablando, el ministro de Ambiente. El resto del gobierno no participó mucho. Después... hemos algunos hecho el trabajo de ir hablando con distintos legisladores para informarlos del tema, porque no estaba en agenda y porque es un tema difícil de entender. Uh-huh. Y hay muchos otros temas de agenda que a veces dejan por fuera. O sea que yo creo que la población se enteró tarde de este tema y bueno, lo importante es poder mantenerlo para seguir haciendo presión, y que el Ministerio de Ambiente no cumpla simplemente una función técnica de aprobar lo que ya resolvió el Ejecutivo, sino que realmente sirva y funcione como garante para la ciudadanía. Bueno, para mí es fundamental, no sé. No, yo creo que el gobierno tendría que dar una explicación, claramente. Eso nos está faltando esa explicación, aunque sea que nos digan, bueno, no sé, es que romper este contrato nos sale tanto dinero, ponerle con las petroleras. Yo que tampoco lo creo. Quiero decir, decime algo. También eso, un pro, un contra de por qué continúas adelante con esta decisión. Claro. Y bueno, creo que la ciudadanía se merece eso. Yo creo que nos quedamos un poco paralizados, expectantes, porque bueno, no olvidemos que se entregaron 21.000 firmas, había una audiencia, otra audiencia, todo el mundo como esperando, va a dar el permiso, no va a dar el permiso. Yo creo que todo el mundo quedó ahí sin accionar. Y bueno, después nada, cuando las cosas salen, es verdad que no ha habido, como no hay una postura unánime, por ejemplo, dentro del Frente Amplio, tampoco se han tomado acciones, porque en el caso del Frente Amplio están todos los 1, 2, 3 legisladores, pero no se ha reunido el Frente para tomar una postura. Entonces es difícil, si no hay una postura unánime, tomar, o sea... Claro. Porque la gente sigue más o menos a los líderes, a las personas que votó. Y creo que lo otro es que hay que ver que, como se decía acá, es un tema que no estaba en la agenda. Hoy en la agenda política aparece lo que decía Graciela hoy, la a seguridad. mí me parece un poco extraño. Ahora, pero no. El tema de esto no está en la agenda. No, en la agenda. El otro vino un iluminado y dijo, para mí porque no había información. Yo también reconozco que este tema lo empecé a estudiar y a leer después que aparece todo eso. No era un tema de los que uno permanentemente esté sintiendo que opina alguien a favor, en contra, o lo que sea. Quedó como bajo esa falta de información, se fue desarrollando todo esto con responsabilidad de todos los gobiernos, estoy de acuerdo, porque estos contratos no son de hoy, se mantienen y todo lo demás, pero ya vienen hace mucho. Y creo que lo bueno de todo esto es que el tema ahora está arriba en la agenda. Estamos tomando conciencia de la importancia de este tema. Pero me quedo con otras cosas, ya dijo recién, me acuerdo quién lo planteaba. Inés era, creo. El Ministerio de Ambiente no puede ser solo quien aprueba, desaprueba o quien controla después el cumplimiento de las cosas. Tiene que tener una política ambiental, tiene que promover una política ambiental que trascienda a los gobiernos. Entonces vuelvo a lo mismo, ¿qué país queremos? ¿Qué modelo de país queremos? Y en función de eso se irán tomando todas las decisiones que correspondan. ¿Queremos otro país con desarrollo diferente? Bueno, si es lo que la gente aprueba, se pondrá en el programa de algún partido político, de los partidos políticos, nosotros votaremos a favor o en contra, y lo decidimos. Lo que no ha habido acá, lo raro de todo esto, lo raro no en el sentido de buscar irregularidades, digo lo paradójico, sería la palabra, de todo esto, que mientras desarrollamos, decimos que queremos un país natural, que el turismo nuestro no va a competir sobre todo de Rocha, va hacia lo natural, la producción agropecuaria. El otro día, Pablo, el otro día hablamos acá de la importancia que tenía el no uso de determinados productos de garrapaticida en lo que es la producción y la colocación de las carnes uruguayas y el daño económico ahí que puede producir. Y sin embargo después tomamos decisiones que ni siquiera se sabe qué va a pasar, porque se basa, como decías tú, se basa solamente en que en un momento determinado de la Tierra
el continente americano y África estuvieron juntos. Entonces se supone, o Bueno, no, lo mismo, se supone, hay estudios lo mismo, yo recuerdo que dicen clarito, que la composición ¿se acuerdan cuando los diamantes? lo mismo. Exactamente. La época de los diamantes. Exactamente. Capaz que yo creo que Irina no estaba en el Uruguay, seguro. No, claro, pero el mismo concepto. Era el mismo concepto. Y yo, y aparecía un mapa mostrando, ¿no? Porque acá Rocha y la zona de las Cano era. Aquí está el filón y aquí es donde está el porque juntaban los dos continentes. No hubo diamante ninguno. De largo, no hubo un diamante, no encontraban pero ni tan siquiera una Pero no, y yo voy a decir una sola cosa, hablaban recién de los políticos. Es así, sí, no hay conciencia, creo que se está generando recién esa conciencia ambiental y con el tema del petróleo, tanto que la ley de fracking fue una ley que en el 2019 prohibió el fracking en Uruguay durante 4 años, que eran prorrogables, creo que 2 años más. Eso terminó hace años ya. Sin embargo, y yo me incluyo porque estaba en el Parlamento, no tenía idea que había terminado. Estaba convencido que el fracking estaba prohibido en el Uruguay. Y hoy no está prohibido. No está. Y hay una ley que presentó Fabricio, y ya te dejo. Fabricio Núñez presentó un proyecto de ley que prohíbe de vuelta el fracking y que lo hace extensivo a 12 años esta vez y prorrogable. Bien. Y sin embargo, ¿sabes qué pasa con ese proyecto? ¿Qué pasó? Que lo presentó hace meses. Y está en una comisión, no sé en qué comisiones, no lo han tratado. Bien, ven conmigo, Gustavo. Les pido un minutito. 092-045714, 092-045714. Tengo algunos mensajes. Hola, buen día, Pablo, para todos ahí. Y totalmente de acuerdo con el no dañar nuestro mar. Fauna marina, no hay nada que justifique eso. Solo interés para unos pocos hipócritas. Un saludo para todos y un abrazo para Milton Corvo, dice Luis Páez. Muy bueno el tema y la profundidad tanto intelectual como de información, porque no solo son datos, también es reflexión. Después, otro mensaje por acá, dice: buenos días a todo el equipo, mi opinión, ya sea los barcos que buscan petróleo, súmale toda la contaminación que llega al mar. Creo que esto está impactando y mucho. Deberíamos tener protocolos, era un poco lo que decía, que no hay un protocolo. Deberíamos tener protocolos o estar más preparados para actuar cuando vara un animal marino, orca, ballena, etcétera. Cómo actuar y tratar de salvar el animal. No estamos preparados y con el cambio climático y la contaminación, la necesidad de buscar petróleo, la pesca ilegal, estamos destruyendo el suelo marino. Lamentable todo. Después, el FA... Acá ¿qué propone para la pesca y para nuestro puerto? Porque se habla de pesca, pero no promocionan nada. ¿Qué inversiones tienen previsto? Ya que viajaron 150 a China y trajeron algún proyecto. Bueno, acá entró otro tema, me parece entre medio. Pablo, buen día. Mañana en la mañana... No, esto también es un mensaje para alguien que va a venir mañana al programa. Después, buenos días, yo estoy totalmente en contra. Rocha vive del turismo y del mar. No podemos arriesgar nuestra principal riqueza por una promesa de petróleo que ni sabemos si existe. Yo estoy totalmente de acuerdo con este mensaje. Para mí hay que mirar para adelante. Si esto puede generar trabajo, inversión y desarrollo para el departamento, por lo menos hay que estudiarlo seriamente y no cerrarse de entrada. Adelante y buen programa. Bueno, en ese sentido, no es cerrarse, sino que es poner todas las cartas sobre la mesa para que la ciudadanía tenga la información. Claro. Y mostrar que en realidad sí va a recibir ANCAP dinero, pero no es que va a haber más trabajo para los uruguayos. Sí. Hay una cosa que nunca entiendo, perdonen, hay una cosa que nunca entiendo y es cuando dicen, no, porque el derrame va a derramar para la población una tal inversión, ¿no? Acá el derrame puede ser de petróleo. UPM o cosas así, dicen, no, porque va a derramar para... Yo nunca vi derrame de nada con... La plata se la llevaron otros y yo qué sé. No, pero Pablo, hay industria e inversiones que hay en el Uruguay que generan fuentes de trabajo. Esto no, se hace todo, yo todavía miraba, y se hace todo donde están los pozos, donde están las torres. Está todo ahí, ni siquiera van a usar, capaz que usarán el puerto de Montevideo para cargar comida. Sí, 50 personas. Pero después trabajan y los barcos se van con el petróleo, lo sacan de ahí y se van de ahí. No es que venga el petróleo de Uruguay se refina y entonces no existe. Tenemos que ir a la pausa, está buenazo el debate, lo seguimos en 4 minutos. 4 minutos, vamos con Gustavo ahí en controles, vamos con la pausa
No se despeguen, ya volvemos. En Pan y Circo, retomamos porque hay mucho para decir. Pan y Circo, el show de las noticias. El show de las noticias. El show de las noticias. Seguimos avanzando, 11 horas 16 minutos. Bueno, vamos con los últimos minutitos, aprovechando al máximo a Inés, que tiene que seguir viaje, se va para Montevideo. No voy a leer mensajes, tengo algunos 2 o 3 mensajecitos más, pero vamos a arrancar contigo ahí. Como dicen los músicos, vamos de arriba. Nunca entendí, ¿vamos de arriba? ¿Será que vamos del principio? ¿No? Puede ser, no sé, no. ¿Viste que dice cuando cortan el tema y se van a arrancar? ¡Vamos de arriba! Bueno, vamos de arriba. Bueno, adelante. Quedaste media colgada una pregunta ahí. No sé si querés comentarme alguno de los mensajes o algo para que les hagamos un poquito de información a la ciudadanía. Ya aprovecho a invitarlos que el domingo 10 en Casa del Mar vamos a presentar un mural justamente para mostrar un poco de toda esa biodiversidad increíble que tenemos, todo ese mar increíble que tenemos, todas esas especies. Con 2 muralistas de primer nivel, así que va a ser una linda ocasión. Estaremos con Cecilia Alonso y con Paula Laporta, 2 científicas del CURE, que van a estar hablándonos del trabajo que se lleva adelante vinculado con el mar, así que es una linda instancia. ¿A qué hora se va a llevar a cabo Inés? Esto es el domingo 10 a las 15 horas en Casa del Mar, va a haber un poco de música en vivo y estas charlas con estas 2 investigadoras como para poder entender un poco más ese océano que tenemos tan cerca y los usos que le damos, ¿no? Porque es muy difícil poder conservar si no conocemos ese mar. Y bueno, y con respecto a la conservación, en el año 2022 el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ministerio de Ambiente consideró 8 zonas en nuestro mar que eran de importancia relevante para conservar, y estas zonas, muchas de ellas conviven con estas zonas de búsquedas de hidrocarburos. Así que bueno, esto altera más todavía estas dificultades. Hay unas cuantas zonas para proteger, generar áreas marinas protegidas sería un buen camino para garantizar el cuidado de nuestro océano, y Uruguay se comprometió a llegar a un 30% por lo menos de nuestro mar protegido. Tenemos un 1%. Un 1%. Así que hay que seguir metiéndole para eso. Pero bueno, hay varias áreas por aprobarse. Veremos con todo esto de la sísmica si realmente se aprueban o se siguen quedando encajonadas. Bien. Rocha, para que la gente, ¿cuántas áreas protegidas Inés tiene? A nivel marino, bueno, tenemos la costera del Cabo Polonio, después hay una que se hizo hace poco, en el año 2021-2022, que es la de Isla de Lobos, en Maldonado. Después hay varias, obviamente, en tierra, son unas cuantas más que pueden entrar ahí a SNAP y para poder verlas, pero la idea es poder generar áreas marinas en alta mar, como por ejemplo la del talud continental, que es una que se está considerando que sería un 10% más o menos de nuestra superficie marina. Bien, buenos días para todos. El tema ambiental se instaló hace décadas en el mundo. Hoy tenemos resoluciones o acuerdos mundiales que solo sirven para que, por ejemplo, Naciones Unidas se reúna, pero luego los que manejan el mundo sigan contaminando. Ahora tengamos claro que a nivel nacional se toman decisiones de las causas, nadie se hace responsable. Saludos, dice Rubén Sosa. Le mandamos un fiel oyente del programa, nos escucha todos los días. Soy pescador y me preocupa mucho si esto afecta a los peces o cambia el comportamiento de las especies. El que pierde primero es el trabajador de todos los días. Bueno, en ese sentido, en las prospecciones pasadas se observó, por ejemplo, merluzas en la costa, que no son especies de costa, o corvinas que se metían en la laguna de los patos. O sea, los animales quedaban distorsionados y, como decía Irina más temprano, hay investigaciones que demuestran que esto afecta también a las larvas. Veremos cómo avanza todo esto, pero sí es una afectación real que la pesca artesanal no la he visto todavía contemplada en esta ecuación bueno, se habla a veces de que la Cámara de Industria Pesquera reciba algún incentivo por ese daño que se puede generar, pero no lo he visto todavía con la pesca artesanal. Bueno, no podemos vivir siempre con miedo a todo. Hay tecnología, controles y estudios. Si otros países lo hacen, Uruguay también puede hacerlo bien. Bueno, en ese sentido hay países que han dejado de hacerlo. Por ejemplo, Sudáfrica es uno que intentaron frenar y lo lograron.
Hay países que se han opuesto, ahora no me acuerdo si Holanda también fue otro. Entonces el mundo parecería ir hacia un lado, no se sabe realmente qué va a pasar con el combustible fósil, cada vez queda menos combustible. Uruguay se sigue necesitando para su transporte y para la industria, pero el mundo está intentando en algunos lugares ir hacia otro lado. Hay obviamente países petroleros que van a seguir diciendo que el petróleo se va a seguir usando, pero son recursos finitos y eso también es importante entenderlo, y que la realidad del país no es la misma de hace 40 años atrás o 50 años atrás. No, y otra cosa, los autos eléctricos, por ejemplo, y todo han entrado de una forma fuerte en el mercado, y hay empresas grandes que hoy en día están apostando a los autos eléctricos, y yo creo que ahí va a ser la diferencia, cuando las grandes marcas empiezan a ver que el auto eléctrico funciona, que realmente, ahora, no sé si el auto eléctrico también nos va a tener una consecuencia, pero sería para otro tema. Y no hemos hablado, ¿verdad?, de todo lo que es a nivel geopolítico, la guerra de Irán, el estrecho de Hormuz paralizado, toda la dependencia del petróleo. ¿Quién va a estar mejor? El que es menos dependiente de petróleo, porque además está muy bien de guerra. Ya se sabe que hoy día el petróleo mueve las guerras. Entonces, era el momento ideal para salir de eso, ¿no? Y esa fue la lógica por la que en 2011 todos los partidos políticos aprobaron en el Parlamento la ley de eficiencia energética y cambiar la matriz a una matriz eléctrica casi 100% renovable para poder depender menos de lo que sucediera a nivel internacional. Bien, Rocha tiene una identidad natural única: ballenas, pesca, playas, tranquilidad. Meter petróleo en esa ecuación me parece un error enorme, yo coincido totalmente. Nos hemos quedado sin tiempo para este tema puntualmente. Yo quería pasar una vista que es importante. Hoy a las 19 horas vamos a recibir en la Junta Departamental de Rocha a Mar Libre de Petrolera, justamente para informar a todos los ediles del tema de las prospecciones sísmicas y los daños ambientales. Así que bueno, el que quiera seguir la Junta por YouTube puede seguirlo. Ahí aprovecho a agregarte, Irina, que también va a estar presente Paula Laporta, que ella es directora de Yacupacha, Uruguay, trabajan con cetáceos, con delfines y además es docente del CURE, y es una de las investigadoras que escribió la prueba que se presentó en el recurso de amparo que lleva adelante Costa Viva Rocha con distintas organizaciones gremiales pesqueras y bueno, este equipo de científicos de Facultad de Ciencias, del CURE, incluso hay algún uruguayo que también trabaja por allá por Chile. Así que bueno, veremos cómo avanza todo esto, pero está buenísimo que puedan ir a hablar a la Junta y poner el punto de vista. Y más acá, ¿no? Bueno, se están perdiendo crear un ministerio del petróleo. Seguimos hablando cualquier cosa, pero todo conduce a seguir gastando guita en engordar el Estado. No alcanzan los aumentos de impuestos para sostener todo el circo. Y dice, el tema ambientalista muchas veces no es real. Bueno, en este caso es totalmente preocupante. Mira, yo como totalmente real. Yo como periodista lo que intento, bueno, tengo mi pata de consultora también, pero como periodista lo que intento es dar toda la información para que la población entienda. Entiendo que capaz que a veces es difícil llegar a algunos contenidos por las dificultades o por la pasión que tienen las personas para comunicarlos, pero la información científica está y es clara en ese sentido. El cambio climático está afectándonos, el océano está aumentando su temperatura, estamos en una zona muy compleja en ese sentido y bueno, y el océano es el que nos da el oxígeno que respiramos y el que mitiga los efectos de ese cambio climático. Obviamente. Bueno, si esto realmente deja recursos para el país, empleo y crecimiento, no se puede descartar solo por miedo. Hay que exigir controles y no frenar todo. Pero no escuchan lo que hablamos, o sea, $1.000 millones no es nada en Uruguay, no va a generar crecimiento, gente, no ni empleo, ni nada, caramba. Bueno, no, estábamos hablando de eso, y yo quiero ver... Pará, porque quiero aclarar una cosa, Brasil, por ejemplo, que está en esa historia y que está generando mucha controversia también con Lula, porque a la vez que hace un COP30 está autorizando a sacar petróleo ahí de la desembocadura del Amazonas, pero bueno, lo explotan ellos. Entonces, a ver, si nos aclaramos, porque es verdad que hay países, o México, ¿verdad? Pero es que son ellos los dueños de su petróleo y ellos lo explotan. Entonces, no olvidemos el tema de la soberanía nacional. A mí es que me da una rabia que venga gente de afuera a enriquecerse y me dé 4 pesos. Es que no entiendo el punto realmente, y eso es algo que hay que visualizar. Nosotros no tenemos capacidad de explotar nuestro petróleo.
Entonces, ¿qué? ¿Se lo vamos a dar a otros a cambio de 4 pesos? Y eso, ¿no? Otra vez, es un 20% de probabilidad de encontrar. Y en el camino dejamos todo en varias dificultades, ¿no? Porque el ambiente es el que nos sostiene. Si no entendemos que como especie necesitamos de eso para sobrevivir, estamos mal. No, yo siempre me remito a lo que pasó en UPM. UPM no deja un peso al Uruguay, o le deja muy poco al Uruguay, y fuentes laborales, que me disculpen, pero no generó muchas fuentes de trabajo. Ni UPM ni ninguna de las otras pasteras que vinieron atrás. Y estamos teniendo el problema que se está chupando todo el agua, el eucalipto también, ¿no? Que eso también otro día lo podemos hablar, porque tiene mucho que ver con esto de... Y los vertidos en el río Uruguay. Bueno, todos los vertidos en el río Uruguay, no sé si se acuerdan del año pasado, no me acuerdo cuántas toneladas fueron que cayeron de distintos químicos ahí en el río Uruguay, y afectó la vida de un montón de especies. O sea que en realidad todo lo que hacemos tiene impacto. Lo importante es intentar entenderlo para disminuir esos impactos de las distintas actividades humanas. Pero obviamente que con esto que hablábamos de la búsqueda de hidrocarburos, buscar petróleo no nos va a hacer más ricos, ni menos pobres, ni más educados, ni tener mejor salud. No nos vamos a beneficiar en nada. Bueno, Inés, te agradecemos mucho. Tú tienes un podcast, estaría bueno que lo publicites para que, más gente te siga. Sabemos que tiene mucho éxito, pero nunca, más gente sumada nunca viene mal, ¿verdad? No, claro que no, y además que, si tienen interés en conocer este tema u otros temas vinculados con el océano y con el ambiente, pero sobre todo con el océano, se llama Vitamina C, SEA, como mar en inglés. Ahí tienen en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, y también estamos en Instagram. Y el primer episodio que hicimos sobre este tema justo fue el primer episodio de Vitamina C en agosto del año pasado, y ahora no recuerdo, pero eran como 9.000 ya visualizaciones orgánicas que había tenido por esto mismo, ¿no? Que tanto el sistema político como la opinión pública como la prensa aprovecharon este primer episodio que armamos para poder entender un poco más del tema. Así que si alguno tiene dudas, ahí hay uno, y en breve vamos a hacer otro más con este enfoque político y económico que hablábamos hoy. Muy bien, 092-045714, hacemos una pausa bien cortita, 2 minutitos, volvemos, y atento porque vamos a arrancar a debatir el segundo tema que hemos traído para el día de hoy, que es la ley de muerte digna. Vamos arriba, pausa, ya volvemos.